Buenos días, jóvenes, un placer saludarles. Aquí se presenta su profesor Danny Cruz para poder ayudarles con sus ejercicios de matemática. En este caso, nosotros vamos a hablar de la congruencia de triángulos. Entonces, para poder hablar de congruencia de triángulos, esta parte de geometría, vamos a ver. Aquí tenemos este primer apartado que nos dice, analicemos los siguientes triángulos. Entonces, vamos a venir y vamos a utilizar un software matemático para poder entender mucho mejor lo que estoy hablando en este instante, que se llama GeoGebra. En este caso, tengo estos ejercicios que están en la página de GeoGebra y son de personas que ayudan a realizar estos programas. En este caso, le doy el agradecimiento a Gabriela Villegas que hizo este programa. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener dos figuras cualquiera. Fíjense. Cuando nosotros tenemos dos figuras, en este caso triángulos, pueden también hacer otro tipo de figura, pero en este caso vamos a hablar de los triángulos. Tenemos dos triángulos aquí, y esos triángulos es el triángulo ABC y también el triángulo KON. Miren, los dos triángulos que estoy hablando en este instante. ¿Cómo nombro los triángulos? Si se fijan, es por sus vértices. Ahora, fíjense, yo voy a, como que tuviera estos triángulos aquí en mi mano. Vamos a ver, vamos a comenzar a jugar con ellos. Miren, yo los puedo alargar más, puedo hacer un lado más grande, un vértice, puedo moverlos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este instante? Yo lo que voy a hacer con estos triángulos es que voy a colocar uno encima de otro. Vamos a ver. A colocar, jóvenes, un triángulo encima del otro, me estoy dando cuenta que calzan exactamente. Es como que ustedes tuvieran esta pareja de estos triángulos y al colocarlo uno encima del otro, vamos a ver, antes de comenzar a colocarlo, miren, no importa lo que lo esté moviendo, al colocarlo uno encima del otro, calza exactamente. ¿Qué quiere decir? Que tiene, si se fijan ustedes, al colocarlo de esta manera y al darme cuenta que se sobrepone uno encima del otro, yo sé que tienen, miren, el mismo lado en esta parte, y nosotros sabemos que los triángulos tienen tres lados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los tres lados van a ser iguales. Miren, los vértices están en el mismo lugar y de igual manera sus ángulos. Entonces, miren, vamos a ver, vamos a analizarlo mucho mejor ahora. Con estos jóvenes de sobreponer uno encima de otro y tener todos los lados iguales, vamos a ver todos los lados iguales, también tenemos lo que son los ángulos, miren, y cuando nosotros sobreponemos uno encima de otro decimos que son congruentes y utilizamos este símbolo, miren, tenemos un igual y tenemos esta simbología que utilizamos con la ñ encima del igual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Si fijan ustedes, obtenemos la igualdad y decimos que el lado AB es congruente con el lado KO, que es el lado que está aquí en este instante. Vamos a colocar AB, miren, AB es congruente con KO. ¿Y cómo sé? Porque yo sí lo coloco encima del otro. Miren, son iguales. De igual manera seguimos con el otro lado. El lado BC, miren, el de abajo, con ON. El lado CA, este lado que está en este lado, valga la redundancia, y con el lado NK. Miren, son congruentes. ¿Qué quiere decir que son congruentes? Que si yo coloco uno encima de otro, aparte de ser iguales, tienen la misma medida, se pueden sobreponer. Entonces, de igual manera vamos a hablar con los ángulos. Este ángulo A que está acá, miren en la parte de arriba, con este ángulo K, el ángulo B con este ángulo O, y el ángulo C con el ángulo N. Miren, y así lo comprobé al colocarlo uno encima de otro. Entonces, miren, se concluye que estos dos triángulos van a ser congruentes y se escribe, miren de qué manera se escribe. Que el triángulo ABC, el triángulo ABC y el triángulo KON son congruentes. Miren, esta es una manera de comprobar cuando dos triángulos son congruentes. Que tengan tanto, fíjense, los lados congruentes y los lados y los ángulos, disculpen, congruentes. Y también que sus vértices se concuerden en los mismos puntos. Entonces, miren ese trabajo riguroso que vamos a hacer
o este gran trabajo que se mira cuando quiero comprobar que dos triángulos son congruentes, pero para que nosotros no hagamos este gran trabajo, existen unos criterios de congruencia. ¿Qué es esto? Que si yo compruebo, vamos a ver, para no comprobar estas 6 partes, yo con estos criterios, con la necesidad de buscar 3 lados, yo ya puedo decir que son congruentes. Entonces, existen estos criterios de congruencia y ya vamos a ver qué dice el primer criterio. Vamos a ver. Colocaremos este primer criterio y vamos a leerlo. Nos dice, si 3 lados de un triángulo son congruentes respectivamente con los 3 lados del otro triángulo, los triángulos son congruentes. Miren, sin necesidad de yo estar comprobando que los lados, que los ángulos, y tal vez mover un triángulo y ponerlo encima de otro, me está diciendo ese criterio, que si yo tengo en mi figura los 3 lados iguales, yo ya sé que son congruentes, y sin necesidad de seguir mirando los ángulos. Entonces, en este caso, fíjense, aquí tengo dos triángulos, y de igual manera, miren, yo puedo jugar con ellos. Lo puedo mover, miren, lo puedo mover hacia un lado, y en comparación al otro triángulo que estaba anteriormente, si se fijan, está como uno opuesto al otro. Y de igual manera siempre van a ser congruentes. Miren, los coloqué así para que, sin necesidad de colocarlo uno encima de otro, yo sé que son congruentes. ¿Y cómo me doy cuenta? Miren, el lado BA, ¿verdad? Que es 4.96, es igual al ángulo A', B', así se lee esta comita encima del vértice, se dice prima. El lado AC con el lado AC', miren, es igual a 5,17 y aquí también 5,17. También este lado CB' con CB y es 2.99. Y si se fijan ustedes, si nosotros sacamos el área de estos triángulos, van a ser iguales. Miren, por eso aquí en medio aparece este 7.21, que es el área. Entonces, miren, no importa, vamos a ver, no importa el lado. Miren, yo lo puedo seguir alargando más. No importa los lados, van a ser congruentes. Es lo que me dice este criterio que estoy utilizando en este momento. Que si yo tengo dos triángulos y todos sus lados son congruentes, entonces yo puedo concluir directamente que son congruentes los triángulos. Miren, sin necesidad de estar comprobando todos los ángulos y todos los lados. Entonces, esto nosotros lo llamamos lado, lado, lado o criterio de congruencia LLL, para no estar escribiendo todo esto de lado, lado, lado. Miren, de esta manera yo puedo comprobar que son congruentes los triángulos. Existe otro criterio de congruencia y lo vamos a leer. Nos dice, si dado dos lados de un triángulo y un ángulo comprendido entre ellos, miren, leamos muy bien. Dice, dos lados y un ángulo comprendido entre estos lados son congruentes. Entonces vamos a decir que los otros lados del triángulo son congruentes. Entonces, solo comprobar que si yo tengo el lado, el ángulo y el lado que lo comprende de dos triángulos, yo voy a decir que son congruentes directamente. Y de igual manera, miren, aquí tengo dos triángulos. Y en estos dos triángulos, jóvenes, vamos a colocarlo aquí. Vamos a hacer un pequeño de movimientos. Si yo tengo este tipo de triángulo, miren, vamos a hacer un triángulo de 90 grados, solo para que lo vayan viendo también. Si yo tengo estos dos triángulos, y fíjense, ¿cómo dice la definición? El lado, miren, aquí, el lado, el ángulo que está comprendido entre ellos, y este lado, si yo puedo comprobar que esas figuras, ¿verdad? Tienen el mismo lado, miren, este lado AB con AB' son 4 los dos. Y el lado BC con BC' son 2, miren, es 2. Y el ángulo que está en medio de los ángulos es 90 grados. Solo con comprobar eso, jóvenes, yo sé que estos dos triángulos son congruentes. Miren, sin necesidad de estar comprobando este ángulo con este ángulo y poniéndolo uno encima de otro. Solo nada más viendo este criterio que me dice que analice los lados y el ángulo que comprende el triángulo y yo puedo decir que son congruentes. Miren, y ya tenemos nuestro segundo criterio de congruencia. Y de igual manera lo podemos ver nosotros. Y como les digo, si nosotros comprobamos estos lados, miren, aquí tenemos la figura, este lado que está en amarillo, el ángulo que está comprendido, recuerdo otra vez, el lado comprendido que está entre los dos ángulos y este lado, miren,
Si yo compruebo eso, los dos triángulos son congruentes. Y si se fijan, el criterio se va a llamar lado, ángulo, lado, o podemos decir el criterio LAL, para no escribir todo esto. Eso es lo que significa. Y tenemos este último y tercer criterio para de igual manera comprobar, jóvenes, para poder comprobar que dos triángulos son congruentes. Tenemos este criterio que dice, dado un lado congruente y dos ángulos adyacentes al lado congruente, los triángulos son congruentes. Entonces, vamos a ver, de igual manera, aquí tenemos nuestra figura para que podamos comprobarlo. Y tenemos este último criterio, que sería, leamos la definición que dice, el lado es congruente, fíjense, el lado que está aquí, con este lado, y los ángulos adyacentes, miren estos ángulos. Recordemos, la definición de ángulos adyacentes son aquellos ángulos que están, fíjense, a un mismo lado, miren, que están al mismo lado de la figura. Entonces, fíjense en ese instante, vamos a comprobarlo. Voy a colocar la figura de esta manera para que lo podamos ver mejor. Y miren, como que si fuera un triángulo de este tipo. Si yo tengo el lado, que en este caso, fíjense el lado, ¿cuánto es? 4.9. Y también tenemos los ángulos, que es 61.65, que es igual a este ángulo, miren de acá, ángulo A, con este ángulo A', y el ángulo C, que sería 63.27 con C', que es 63.27 igual. Entonces, solo con comprobar esto, jóvenes, yo sé que los triángulos son congruentes. Miren, les recuerdo, estos criterios de congruencia sirven para que nosotros no estemos comprobando con todos los triángulos, todos los ángulos y todos los lados, y también poniendo uno encima de otro para comprobar que sean congruentes, sino que utilizamos este criterio en este caso, que es el ángulo, el lado y el ángulo, para comprobarlo con los dos triángulos. Si son congruentes, entonces las figuras son congruentes. Entonces fíjense cómo es el criterio. Es los ángulos adyacentes y el lado que está entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, fíjense, tengo estos dos ángulos acá y este lado acá que es congruente, no puedo concluir yo que son congruentes. Solo si el lado está en medio, digamos, de los ángulos. Es la única manera que yo puedo comprobar que son congruentes. Miren, y de igual manera juego con las figuras. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa, jóvenes, cualquier tipo de triángulo va a cumplir esa propiedad que estoy hablando en este instante. No importa la medida. Entonces, vamos a ver con este último criterio. Aquí lo tenemos. Y fíjense, tenemos que el lado, miren, el lado y los ángulos adyacentes. Miren, de esta manera debe ser construido. No puedo hablar de otro lado que no esté en medio de los ángulos. Y de igual manera, yo digo que estos triángulos son congruentes, miren. ¿Y por qué criterio? Por el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué les digo esto? Para que también ustedes puedan corregir en su libro de texto. Estamos en la página 92 y puedan corregir este último que en su libro de texto les aparece diferente. Entonces, para poder resumir todo esto que les he hablado, yo voy a decir que si dos figuras coinciden cuando sobreponen uno encima de otro, se llaman figuras congruentes. De igual manera, si concuerdan los vértices, los lados y los ángulos que coinciden al sobreponerlos, se llaman lados correspondientes. Yo puedo decir que el lado AB es correspondiente al lado AB'. Miren, así de esta manera también lo podemos leer, diciendo correspondientes. Entonces, vamos a hacer unos pequeños ejercicios ahora con respecto a esto. Si se fijan, en este caso es más de manera analítica, es reconocer o aprenderme estos tres criterios, jóvenes, y en base a eso nosotros vamos a decir si dos triángulos o no son congruentes o no son congruentes. Entonces, fíjense, tenemos esta primera figura. En la figura tenemos el triángulo ABC y el triángulo en la segunda sería el triángulo DEF. Entonces, en mis tres criterios de congruencia, ¿por qué criterio podría decir yo que estos triángulos son congruentes? Entonces, en ese instante, ustedes jóvenes pueden comenzar a analizar y decir por qué son congruentes. Si se fijan ustedes jóvenes, permítanme. Y comenzamos a analizar este ejercicio.
fijémonos cómo está estas dos figuras. Nos está diciendo que el lado, ¿verdad? AB y DE son congruentes. Porque esta línea, jóvenes, significa que es congruentes. A veces no nos van a dar la medida o un valor numérico, sino que nos van a colocar esta figura o esta simbología, y esto representa o nos dice que son congruentes. Entonces, miren, el lado AB es congruente con el lado DE. De igual manera, el ángulo que está acá, que es el azul, nos está diciendo que el ángulo B, o podemos leerlo ABC, es congruente con el ángulo del triángulo DEF, o decir, el ángulo E. Miren, están en azul, y de igual manera ese es como la simbología que son congruentes. Y también el lado BC con el lado EF del triángulo nos dice que son congruentes. Entonces, si se fijan ustedes aquí en este triángulo, nos dan estas figuras y colocamos entonces, ¿qué criterio nos ayuda a decir que dos triángulos son congruentes? Cuando tenemos dos lados y un ángulo comprendido entre los dos lados. Repito, comprendido entre los dos lados. Entonces tenemos el criterio que es lado, miren, lado, ángulo, lado. Miren, de la misma figura se puede analizar o recordar la congruencia. Miren, lado que está aquí, vamos a rayar en este instante. De aquí, lado, ángulo, lado. Miren, así es como se analiza. Para que ustedes vayan ya recordando estos criterios de congruencia. También tenemos otro criterio de congruencia. Y aquí sí ya si fijan ustedes, vamos a colocar números para que ustedes puedan ver que en los dos casos funciona. Puede ser o número o puede ser la simbología. En este caso, fijémonos en la figura, nos está dando este ángulo, este lado que está acá y el ángulo que está acá. Y de igual manera en la siguiente figura, este ángulo y el lado. Entonces comencemos a comprobar. Este ángulo, que es el ángulo O, ¿con quién va a ser congruente? Vamos a ir escribiendo también para que vayan practicando esa parte. El ángulo O va a ser congruente ¿con qué ángulo? El ángulo A. Miren. Yo puedo decir que es congruente ese lado. ¿Por qué? Porque los dos miden 100. Yo puedo decir también que el lado OC, que en este caso sería el lado OC, que se escribe así, no sé si han visto una notación anteriormente, que aparece como una línea encima, y eso representa que es un segmento. OC va a ser congruente al segmento AM. Miren, colocamos el A, el M, y colocamos esta rayita encima que nos ayuda a decir o a recordar que son segmentos. Y al final, este ángulo OCP, o podemos decir el ángulo C, es congruente con el ángulo M. Miren, C es congruente con el ángulo M. Miren, si yo coloco, jóvenes, solo la letra C y la letra M, no sé a qué me refiero. Entonces siempre es bueno colocarle la simbología. Y esto representa que es un ángulo. Por si me han preguntado qué significa esto, esto es ángulo, por si no recordaba. Entonces, si se fijan, ya pude analizar de los dos triángulos, sus partes, y las partes que son congruentes es dos ángulos y un lado. Y fíjense, el lado está comprendido entre los dos ángulos. Estos ángulos son adyacentes. ¿Y cómo se llama este criterio? Es el criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces, conmigo, si se fijan, acabamos de hacer estos dos ejercicios en los cuales debemos analizar cuando dos triángulos son congruentes. Van a haber algunos casos, jóvenes, de igual manera. Como por ejemplo, tengamos esta figura que está acá. Vamos a dibujar una figura cualquiera. Y digamos que la figura me dice que este ángulo es congruente con este ángulo. Este ángulo va a ser congruente también con este ángulo que está acá. Y este ángulo también va a ser congruente. ¿Qué quiere decir? Que los tres ángulos son congruentes. Entonces, ¿yo podría concluir que estos triángulos son congruentes? No, ¿verdad? Porque no existe ningún criterio que me ayude a decir que si dos ángulos, si todos los ángulos de una figura son congruentes, son iguales. No puedo decir eso. Entonces, no existe un criterio y entonces no puedo concluir eso. Entonces, ¿por qué les coloco este ejemplo? Para que miren que también podemos concluir que la respuesta no es congruente.
Entonces, podemos decir que no son congruentes. No son. Entonces, jóvenes, hasta aquí voy a llegar con el video. Espero que les haya servido y nos miraremos en una siguiente clase. Que tengan un excelente día.